Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización. Jesús nos dice, ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Suena fabuloso, amar a otros como Dios nos ama, pero en la práctica no es tan fácil como suena, porque la verdad sea dicha, hay personas difíciles de amar. Hay personas que podemos decir se requiere una gracia especial para llegar a amarles. Hay personas fáciles de amar. Hay personas que nos caen bien, que son queridas, amables con nosotros y por naturaleza les amamos. Pero hay personas, vuelvo y repito, difíciles de amar. Cuando alguien es grosero contigo, descortés, descomedido, ¿cómo respondes? ¿Respondes con amor? ¿O respondes quizás rebajándote al nivel de esa persona, comportándote tan mal como esa persona se ha comportado contigo? Dios nos pide que amemos y que amemos al estilo de Él, como Él nos ha amado. Porque si nosotros solo amamos a los que son amables y buenos con nosotros, ¿qué hay de extraordinario en eso? Nos va a decir el Señor Jesús. Cuando tú y yo tomamos el camino del amor, sin importar quién es esa persona, aunque sea una persona difícil, estamos glorificando a Dios, edificando a otros y estamos permitiendo que otros vean a Cristo en cada uno de nosotros. Elige hoy el camino del amor, porque ciertamente es el mejor camino que todos podemos tomar. Hoy el Evangelio está tomado de San Lucas en el capítulo 17 del 20 al 25. Este Evangelio para mí me presenta una gran ironía que a veces no logro entender. Y les voy a decir por qué. Porque los fariseos se acercaron a Jesús y le preguntaron esto: ¿cuándo había de llegar el reino de Dios? No olvidemos que los judíos esperaban un liberador, un rey liberador que básicamente los liberara del yugo romano. Esta era la clase de Mesías que ellos estaban esperando, un libertador, básicamente, ¿sí? Que llevara a la nación a otro nivel y que básicamente fuera capaz de dirigir una campaña política revolucionaria y pudiera liberar a la nación del yugo romano. Así que le hacen esta pregunta a Jesús: ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? A lo que Jesús responde: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir, aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Vuelvo y repito, esta es la respuesta de Jesús, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y esta es la gran ironía que yo veo en este Evangelio. El reino de Dios estaba en medio de ellos y ellos lo seguían esperando, porque no eran capaces de reconocer que Dios les estaba visitando por medio de su Hijo, porque eran ciegos, incapaces de ver que ese hombre que tenían delante de ellos era el Hijo de Dios, que sus palabras, sus acciones, sus actitudes hablaban contundentemente que Él era un hombre extraordinario, que había bajado del cielo. Era el mismo Dios encarnado, la palabra hecha carne. Sin embargo, aunque estaba en medio de ellos, sin embargo, no lo reconocieron. Y por eso seguían preguntando, ¿cuándo iba a llegar el reino de Dios? Sin darse cuenta que el reino de Dios ya estaba en medio de ellos. Siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si aquella gente hubiera reconocido a Jesús como el Hijo de Dios? Si se hubieran dado cuenta que el reino de Dios ciertamente estaba en medio de ellos, estaba entre ellos, que Dios les estaba visitando y que cada milagro, cada acción portentosa de Jesús, cada palabra que salía de sus labios, que eran palabras llenas de autoridad, era Dios hablando, era Dios actuando, era Dios realizando obras prodigiosas.
para el bien de todos ellos. Pero no lo reconocieron, no quisieron verlo. Qué tristeza cuando Dios nos visita y no somos capaces de verle. Cuando Dios viene a nuestro encuentro y no le reconocemos. Eso también nos puede pasar a cada uno de nosotros. Estoy acordándome de una historia que cuenta el sacerdote Anthony de Melo. Hace muchos años leí esta historia acerca de un sabio que se encontraba en el Himalaya en una cueva con sus ojos cerrados meditando. De pronto, cuando abrió sus ojos, descubrió que a su lado estaba el superior de un monasterio muy conocido, muy reconocido. Aquel sabio le preguntó a aquel superior: ¿qué deseas? A lo que el superior del monasterio le respondió que estaba allí porque tenía un gran dolor en su corazón. Él venía de un monasterio que en tiempos anteriores había sobresalido por la cantidad de vocaciones, porque habían muchos jóvenes allí reunidos, creciendo espiritualmente. Por todas partes en aquel monasterio se escuchaba el cántico de los monjes alabando a Dios. Mucha gente venía desde afuera para alimentarse espiritualmente en aquel lugar, porque era un centro de gran espiritualidad. Sin embargo, con el paso de los años, la vida de aquel monasterio se había acabado. Los jóvenes se habían ido, ya no venían nuevas vocaciones, y los que habían quedado allí simplemente cumplían con sus obligaciones de una manera rutinaria, pero ya no se escuchaba el canto de antes. Ahora todo era un silencio y la relación entre ellos no era la mejor. Así que aquel superior estaba preocupado. Cuando el sabio le escuchó, simplemente le dijo: es que hay un problema muy grave. Hay un pecado allí en el monasterio. ¿Qué pecado?, le preguntó aquel superior. A lo que el sabio le respondió: es el pecado de la ignorancia. ¿Qué dices?, le preguntó el superior. Sí, es el pecado de la ignorancia, porque el Mesías está en medio de ustedes, solo que está disfrazado y no lo han reconocido. Cuando aquel hombre pronunció esas palabras, el sabio de inmediato cerró los ojos y el superior salió de regreso hacia su monasterio, solo pensando en las palabras que el sabio le había dicho: el Mesías está entre ustedes, solo que está disfrazado y no lo han reconocido. Su corazón estaba agitado de pensar que Dios había bajado nuevamente a la tierra y había decidido ir a quedarse en ese monasterio. Pero ¿quién sería el Mesías? ¿Acaso sería el hermano Francisco, el cocinero? No, tenía muchos defectos. ¿Acaso sería el hermano Juan, el portero? No, es que también tiene muchos defectos. ¿Será que los defectos también serían parte del plan de Dios y por eso estaba disfrazado? ¿Quién será el Mesías? Lo cierto es que está en medio de nosotros. Cuando llegó al monasterio, reunía a todos los monjes que habían, que ya no eran muchos, y les contó lo que había sucedido y cómo el Mesías había decidido estar ahí en medio de ellos, solo que estaba disfrazado. Algo sabían, estaba entre ellos, solo que no lo podían reconocer porque estaba disfrazado. De un momento a otro, empezaron los monjes a tratarse con consideración, con respeto, porque ellos pensaban: quizás será este el Mesías, más vale tratarlo bien. Y en esa medida comenzaron a cambiar las relaciones en aquel monasterio. Ahora se trataban con dulzura, con ternura, con amabilidad, con consideración, con respeto, porque quién sabe si el otro monje sería el Mesías. Poco a poco comenzó a escucharse nuevamente el canto melodioso de himnos hermosos elevados a Dios en aquel monasterio. La gente comenzó a llegar para alimentarse espiritualmente de aquel espíritu que reinaba en este monasterio. Las vocaciones comenzaron a crecer y de un momento a otro aquel monasterio recobró la vida cuando descubrieron que el Mesías estaba entre ellos, solo que estaba disfrazado. Qué interesante cuando tú y yo somos capaces de reconocer que Dios está en medio de nosotros y que quizás está presente en la persona que está a nuestro lado, en esa persona que no nos cae bien, en esa persona que a veces nos disgusta, en esa persona que simplemente nos fastidia su presencia. ¿Cómo cambiaría este mundo? ¿Cómo cambiaría nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de encuentro, si tan solo supiéramos que el Mesías está en medio de nosotros? Jesús estuvo presente en medio de su pueblo, pero no lo reconocieron. Que no nos suceda eso lo mismo a nosotros. Que nosotros podamos realmente hacer el reino de Dios algo visible, algo real,
porque realmente Cristo está en nosotros. Qué hermoso cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, y va a decir, es que ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Pablo tenía esa certeza, Cristo habitaba en él. Tú y yo tenemos que tener esa seguridad, Cristo habita en nosotros. Es que es Cristo el que vive en ti, es Cristo el que vive en mí. Y cuando tú y yo tenemos esa convicción, entonces estamos haciendo presente el reino de Dios entre los otros. Porque estamos llevando a Cristo, estamos llevando al Rey con nosotros, al Rey que habita en cada uno de nosotros. Ya San Pablo también escribió luego en la carta a los Efesios esta palabra tan poderosa, Efesios 3:17, que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Eso es poderoso. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. Es tiempo de dar amor. Es tiempo de que ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones dé fruto, que los demás puedan palpar, puedan sentir, puedan ver ese amor. Y en la medida en que tú y yo vivimos movidos por este amor, estamos haciendo presente el reino de Dios en medio de este mundo que tanto hoy necesita de Dios. Es tiempo, es hora de instaurar, de levantar, de construir el reino de Dios. ¿Y cómo lo haremos? En la medida en que tú y yo tengamos la convicción de que Cristo, el Rey, está con nosotros, vive en nosotros. Y en esa medida somos capaces de llevarlo, de darlo a los demás que están cerca de nosotros. Construyamos el reino de Dios y permitámosle al mundo sentir que el reino de Dios ya está entre nosotros, porque Cristo habita en ti, porque Cristo habita en mí, y nosotros nos encargamos que los demás lo vean por medio de nuestras palabras, por medio de nuestras actitudes, por medio de nuestras obras, por medio de nuestras acciones, simplemente por medio de nuestra vida. Que Dios te bendiga y el Señor te acompañe hoy y cada día de tu vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si de pronto hoy tú sientes que has estado pescando, tirando la red, pero no has logrado nada, simplemente no te desesperes. Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo, catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí en el canal del Padre Mario Castañeda del Ministerio Palabra Viva. Y cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, está diciéndonos que Él es Dios mismo, porque Dios es la luz. Suscríbete en el canal de YouTube, toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes. Dale like y comparte. Hagamos más extensa la evangelización.